¿De qué les voy a hablar? Es de las cosas que imaginábamos siendo estudiantes de la escuela secundaria, en una escuela secundaria tucumana, que se llama el Gimnasio Universitario. Era un colegio que se creó en el 48, yo entré en el 49, y que era muy especial ese colegio, porque nos alentaban mucho en nosotros, los estudiantes, hacer cosas, imaginar y llevarlas a cabo. Bueno, era un colegio, éramos muy pocos cuando empezó, el colegio éramos 120 entre todos, ¿no? Y los profesores hacían una evaluación individual de cada uno de nosotros. Y uno de esos profesores, que era un hombre de acá de Buenos Aires, del Felipe Mantero, era un tipo muy imaginativo y viendo que en la evaluación que hacían de esos 120 chicos, los habían dividido en humanistas y en futuros científicos. Eso quería decir que nos exigían más en las materias que correspondían a esas dos definiciones. Un tipo que es humanista, bueno, que tiene una inclinación artística, etc. Y el que está muy atraído por la química, por las matemáticas, por, bueno, futuros científicos. Entonces, este hombre, profesor de inglés, dice, hay muchos chicos con tendencias artísticas, chicos que escriben poemas, por ejemplo, otros que bailan. Bueno, entonces creó algo que se llamó los sábados de arte. El sábado no había clase, así que íbamos igual al colegio, pero el tema era lo artístico. Y este hombre que dirigía con mucha sabiduría y seguramente con una intencionalidad de provocarnos un poco, ¿no? Para que no seamos indiferentes, por ejemplo, a que el hecho de escribir poemas o bailar o tocar el piano fuese nada más que un acto de ponerse en evidencia o de manifestar una cierta egolatría, ¿no? Sino que eso sirva para algo. Bueno, en ese colegio, por ejemplo, para mí que estaba calificado como humanista, futuro humanista, me exigían mucho en historia, en literatura, en todo lo que correspondía a lo que yo podía llegar a ser. Entonces nos dice el director, bueno, se creó acá en Tucumán esto era en el 49, un curso para pianistas de la Patria Grande. Era un colegio en el que se nos hablaba mucho de la Patria Grande, de las revoluciones diferentes que habían seguido nuestros países, y nos hacían lecturas muy detalladas, ¿no?, de quién era Belgrano y las deudas que tenía Tucumán con Belgrano y quiénes pelearon con Belgrano, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, y nos iban llevando a esa inquietud de que no son los negros, son pueblos originarios con una cultura determinada, y nos impulsaban a hacer campamentos en pueblos originarios para vivir con la gente de los pueblos originarios. Bendito sea ese colegio.
Así lo analizo hoy, hombre maduro. Bueno, Gerardo Vallejo fue un gran cineasta. También estudió en ese colegio, nos conocimos ahí, en ese colegio. O sea que teníamos la inquietud social muy desarrollada y nos interesaban mucho las culturas originarias de América Latina, de la patria grande. Y nos encontramos años más tarde y él hizo un filme maravilloso que se llama Camino a la muerte del viejo Reales, que era la historia de un campesino de tucumano. Y filmaba además todas las semanas testimonios de lo que él veía en Tucumán. Bueno, eso nos acercó mucho, porque eran tiempos en que yo había empezado también una cosa de sacar, que tocar el piano no era solamente el Teatro Colón o el Carnegie Hall o la Sala Pleyel de París, no, que era eso, pero otra cosa más fuerte todavía, es decir, conquistar que la música llamada clásica no esté destinada solamente a las clases acomodadas. Bueno, y había empezado por mi cuenta a ir a tocar el piano en aldeas, calchaquíes, en pueblos donde nunca habían visto un piano, en esos lugares en los lugares turísticos, por ejemplo, las únicas casas que había piano eran las casas de los ricos. Y ahí los campesinos no tenían entrada, salvo para fregar, para limpiar, pero el piano era un mueble, nada más que eso. Bueno, y como empecé a vivir cosas muy fuertes, qué sé yo, que me hagan tocar 32 veces, por ejemplo, un rondó de Mozart, y los indígenas le ponían nombres a las músicas. Decían, esta es la música limpita. Tocá esa música bien limpita que has tocado el martes. Y yo, cuando me dijeron limpita, ya sabía que era ese rondó de Mozart. Pero hice una broma. Dije, y toqué un rondó en re mayor también, pero de Haydn. Dice, no, negro, esa es picarita, pero no es limpita. Después toco en la misma tonalidad un rondó de Beethoven. No, ese tiene bronca. O sea que leían perfectamente lo que pasaba en la música. Bueno, y yo contaba eso a la prensa tucumana y le decía, son mentiras de que Mozart es nada más que para el Teatro San Martín, que era el teatro pituco, digamos, de mi ciudad natal. Bueno, como nosotros vivimos tiempos en que se ha globalizado la indiferencia, que es una expresión de Jorge Bergoglio que yo estimo altamente. No globalicemos la indiferencia. Y como lo conozco bastante porque vivimos en el mismo barrio de acá, de Buenos Aires, y además era el confesor de mi hermana, por ejemplo, o sea que teníamos una relación muy próxima. Y yo le escribo, le cuento las cosas que hago en Europa, por ejemplo, por los migrantes, que son cosas fuertes. No sé si hoy voy a tener tiempo de hablar de eso, porque quiero centrarme en lo que decidimos hacer con Gerardo Vallejo, ya jóvenes maduros, ¿no? Y ya cada uno con un bagaje de cosa construida en nosotros mismos, y que el arte sea para todos. Pero
si hay tiempo más tarde les cuento las cosas que vivo en Europa para ayudar a los migrantes. Y cosas fuertes, ¿no? Con el piano, ¿eh? Con el piano. Porque manejar un lenguaje musical es algo muy rico, ¿no? Que te permite tocar el piano y decirle a los chicos de Finlandia o de París o de Rosario, ¿qué nombre le pondrían a esto? A ver, tocalo otra vez. Bueno, tocas 2, 3, 4 veces y le ponen un nombre. Y eso es una cosa que la aprendí en los pueblos originarios. Cuando ellos decían la música limpita, la música que llora, la música que reza, nombres muy justos, ¿no? Entonces, bueno, con Gerardo empezamos a trabajar juntos. Metíamos un piano en una camioneta y el ¿cómo se llaman desde donde se difunde una película? Proyector. Un proyector. Bueno, nos instalábamos en un lugar, íbamos a visitar los ranchos, conversar con la gente, tomar mate, y enseguida nos invitaban a comer, por ejemplo, ¿no? Y a veces a dormir. Chango, mirá, tenemos unos catres de lona, si quieren quedarse a dormir, abrimos el catre de lona y duermen. O sea que era una relación familiar. Bueno, y difundía él trozos del Camino a la Muerte del Viejo Reales, yo tocaba el piano, y la primera vez le preguntamos a la gente, che, ¿qué les parece esto? Habíamos estado 2 horas y pico, 2 horas y media, con cine y con música, y con una concentración de ese público que nunca había visto ese tipo de cine, ni ese estilo de música. Le preguntamos, che, ¿qué les parece esto? Y un paisano responde, y eso es como un vicio. ¿Por qué un vicio? Y porque mañana queremos otra vez, y pasado mañana también. Vicio. Le pusieron como una cosa linda. Y bueno, y ahí nació la idea de comentar las películas. Y ellos en el Viejo Reales se reconocían todos, igualito que yo, decían. Porque era una historia real. Gerardo contaba la vida hacia la muerte, el camino hacia la muerte, no de Santiago Maldonado, sino del Viejo Reales, un campesino. Bueno, la FOTIA, no sé si saben qué es, pero es como la CGT tucumana, es decir, es la Federación Obrero Tucumana de la Industria Azucarera. Y ahí había personalidades fuertes. Un gran dirigente obrero, Benito Romano, que fue nuestro mentor para Gerardo y para mí. Porque él nos llevaba a analizar el capitalismo, por ejemplo, ¿no? El capitalismo es cada uno para sí mismo y que el resto se las arregle como pueda. Y la importancia que podía tener la práctica artística en sus vidas futuras. Poder gozar de leer un buen libro, no leer porquerías, digamos, ¿no? O las revistas comerciales que se venden como panqueques y no te dejan absolutamente nada más que bucear en lo peor que tenés, ¿no? No el amor como una cosa sublime, sino que coger todo lo que se pueda.
lo que venga. Empezamos a analizar todo eso y nos dimos cuenta que teníamos un arma extraordinaria con el cine y con la música. Porque cuando les decía hace rato que a veces me han hecho tocar una pieza 23 veces, otra vez, cada vez más limpita, cada vez más linda, o cada vez más triste, y cosas tan fuertes como cuando tocaba Beethoven, la primera vez te dicen, está enojado el hombre, está enojado el hombre. Ni sabían quién era Beethoven, que muchas de las cosas que escribió, como la gran sonata patética, era cuando se dio cuenta que se estaba quedando sordo. Y eso viene después, porque les contamos quién era Chopin, un patriota que nació en 1810, que murió un 17 de octubre, y enseguida la reacción era, che, era peronista. Y parece argentino, dice 1810, y es decir, esos compositores empezaron a ser parte de la vida cotidiana de esos campesinos que nunca habían visto un piano de cerca ni oído tocar. Fue una experiencia muy rica que nos unió mucho a Gerardo y a mí y nos llevó así de manera natural a ingresar a la Juventud Peronista. Principios de los 70, empezamos con el Lucha y Vuelve, etc. Pero esa experiencia de que la política no era literatura o aprender consignas, sino vivir de adentro de nuestras tripas, que para Gerardo era el cine y para mí la música, vivir con los que más necesitan. Es decir, no... Evita era un personaje que nos marcó a fuego. Y una vez, la única vez que ella fue a Tucumán, yo tenía 10 años, estaba en tercer grado, y nos llevaron a miles de chicos de escuelas primarias a recibirla porque ella iba a inaugurar un hogar escuela, que eran una suerte de palacios para las familias más pobres, que tenían 10 hijos. Entonces 3 de esos hijos podían vivir en un hogar escuela de lunes a viernes, comer, dormir, estudiar. El sábado y domingo se iban a estar con sus padres. Bueno, y también son cosas que me marcaron de niño tucumano. Yo estaba enamorado de Evita, me parecía la mujer más linda del mundo, pero nunca la había visto. La veíamos cuando íbamos a ver series los domingos en el cine, pasaban sucesos argentinos y aparecía ella con esa sonrisa, bueno, llena de hormonas, ¿no? Bueno, entonces nos juntaron a miles de niños de escuelas primarias a darle la bienvenida a Evita. Bueno, y pasó ella en un descapotado, con esa sonrisa inolvidable y tirándonos besos, saludándonos con la mano, bueno. Y en esos miles de chicos estábamos 2 Romeos, los 2 enamorados de Evita. Entonces estábamos celosos del edecán que la acompañaba a Evita, y tanta bronca le teníamos que me acuerdo el apellido de ese tipo, Videla se llamaba, el edecán que iba parado al lado de Evita en el coche descapotado. Bueno, cuando llega al lugar que iba a inaugurar,
por micrófono nos dicen: niños, vuelvan a sus casas, el acto ha terminado. Para nosotros recién empezaba. Nos fuimos detrás de ella, de Evita, y yo me agarré de la pollera de Evita. Y a mí me decían, yo era un palillo, y en la escuela me decían el tísico. Entonces ella se da vuelta asombrada de que le agarran de la pollera y nos empezó a acariciar los mofletes, a tirarnos del pelo, y viéndonos tan pobrecitos, nos dijo esto inolvidable, que me lo acordaré hasta el fin de mis días, ¿no? Pero que cuando yo lo cuento en una entrevista no lo publican nunca. Nos dijo: yo me voy a matar trabajando para que cada uno de ustedes pueda elegir su destino. Mirá, teníamos 10 años. Entonces, cuando añares más tarde ingresé a la Juventud Peronista, se nos dio a todos por dar discursos. Y yo empezaba siempre diciendo: yo soy de esos hijos de Evita que pudo elegir su destino. Porque había un Estado que permitía eso, elegir un destino. Bueno, el asunto es que cuando vos te das cuenta que el arte que practicás puede ingresar en sectores que, según la oligarquía, los negros no son para escuchar Beethoven. Uno de mis, en fin, el jefe de los torturadores que me tocó vivir, que nunca le vi la cara, pero lo conocía por la voz. Esto era en Montevideo, año 77, que me chuparon y me llevaron a un chupadero. Y mi destino era la ESMA. Me salvó ser conocido y se movió del mundo entero por mi libertad. Bueno, pero igual 2 años y medio me tuvieron encerrado. Y el tipo que dirigía, que yo lo conocía por la voz, que dirigía las torturas y las violaciones a las chicas, inclusive a hombres que violaron, que los volvieron locos, se llama el coronel Gabazo, está preso por delitos de lesa humanidad porque mató cantidades de gente. Entonces ese tipo, bueno, me hizo torturar 6 días, nada más que 6 días. Yo digo, bueno, nada más porque no sé qué hubiera pasado si seguían dándome picana en los huevos, en las manos. Yo tenía las manos como 2 pelotas de fútbol, de las colgadas y de la picana. Este tipo, el 6.º día, bueno, estábamos vendados con una capucha y desnudos. Yo llegué a contar que éramos 25 voces diferentes, entre sopranos, barítonos, contraltos, bajos, tenores. Conté que éramos 25 y después iban disminuyendo, después había 20, después 18, después 15, después 13, después 8 y después quedamos 4, los 4 que secuestraron en mi casa de Montevideo. Yo estaba dictando un curso para pianistas uruguayos y había alquilado una casa, bueno, y ahí vivía con mi secretaria, mis hijos
y una pareja de entrerrianos. Bueno, que estaban mal porque se quedaron sin trabajo y no tenían de qué vivir, bueno, y fueron a vivir conmigo. A esos 4 nos secuestran, a mi secretaria, a esta pareja y a mí. Año 77. Ahora, el 6.º día de tortura, ya sentí que eran las únicas voces que oía, los gritos que oía eran de mis compañeros cercanos, de los 4, quedábamos 4. El resto los habían traído aquí. Ahora, la UNESCO y los centenares de comités que hubo en el mundo consiguieron de que no me traigan acá. Porque sabían ya de los vuelos de la muerte en la UNESCO. Esto lo supe cuando me liberaron 2 años y medio más tarde. Ahora, coronel Gavazo dijo lo que uno podría decir el día de hoy. Mirá, nosotros sabemos que vos no sos guerrillero, pero sos peor, porque con tu piano, tu sonrisa, tu carisma, le haces creer a la negrada que pueden escuchar Mozart. Por eso te vamos a liquidar a vos. Eso es lo que piensan estos tipos que te dicen hoy. ¿A ustedes les parece que es normal fin de semana ir a Mar del Plata? Eso no es normal. Si no agregan para ustedes la negrada, eso no es normal. Pero es la misma filosofía, son tipos racistas terribles, como este coronel Gavazo. Dice, mira, entonces no te podemos matar, me dijo, pero te vamos a destruir, porque vos no podés seguir viviendo. Entonces me dice, te vamos a hacer lo que le hicimos al zurdo Víctor Jara en Chile. Yo conocía la historia. Te vamos a cortar las manos y después te vamos a matar. Bueno, a mí me corría frío por la espalda, ¿no? Y cuando sentí el ruido, porque no veía nada, nunca vi nada. Teníamos vendas muy gruesas y una capucha. Cuando oí el ruido, porque mi conexión con el mundo era en los oídos. Cuando sentí el ruido de que accionaba una sierra eléctrica, tenía la piel de gallina, ¿no?, en todo el cuerpo. Y bueno, esto lo supe después, que 2 años y medio después, bueno, la UNESCO jugó un rol fundamental para mi liberación, pero había comités por toda Europa que me defendían como pianista, gente que me conocía nada más que como pianista. El director de la UNESCO me dijo, acá en la UNESCO hay resabios de la CIA, es decir, hay gente que tiene información de lo que hace la CIA en América Latina, y nos enteramos de que te estaban destruyendo las manos, que la tortura consistía en anular tus manos. Entonces mandamos dos embajadores brasileños que conocían el Plan Cóndor. Bueno, yo soy muy hablador. No puedo. Un compañero de celda, el gato Ember, en Uruguay, me decía, le encantaban las historias que yo contaba. Me dice, bueno, eso mismo utilizaste por lo menos 1500 palabras. Decilo con 50.
Él tenía una capacidad de síntesis notable, nunca aprendí. Bueno, el coronel Gabazo, bueno, accionaron, pero se nota que tenían la orden de no matarme y me dice, no te podemos matar, hijo de puta, pero te vamos a destruir. Porque acá en Uruguay tenemos métodos científicos muy avesados que pueden convertirte a vos en una cosa, en un objeto inservible, ¿sabés? Vos nunca más vas a ser el padre de tus hijos, nunca más vas a ser amante de una mujer, nunca, el piano, olvídalo, nunca más vas a tocar el piano. Vas a ser una basofia, un objeto inservible. Yo detrás de la capucha me decía, ¿qué tienen en la cabeza estos tipos? Bueno, yo sigo tocando el piano, haciendo el amor, cuidando a mis nietos, y tengo una vida hermosa, ¿no? Porque por suerte no me quedó eso que mi vieja decía, herrumbre en el alma, porque sigo luchando, ¿no? Y creo que la vida es eso, es luchar, no ser indiferente a lo que ocurre en el mundo, ni lo que pasa hoy en Ecuador, ni en Brasil, ni en nuestra Argentina querida. Hay que moverse y no votar mal. Gracias.